Vamos hasta donde quedamos, que era acá. Ok, decía, falacia formal son aquellas que tienen errores en su forma, es decir, en estructura, que violan alguna de las estructuras. O sea, por ejemplo, si yo tengo la premisa mayor que va arriba, luego la premisa menor, no puede aparecer la conclusión arriba y después la premisa mayor, porque ahí estamos hablando de falacia formal, porque la estructura no se respeta. Ahí estamos hablando de falacia formal como tal. Por estructura hay un error en su forma. Vamos a los tipos de falacias, que es lo que me interesa que usted sepa. Falacia ad hominem. Básicamente, esta falacia es cuando usted, en vez de defenderse a través de las razones o de los argumentos, refutándole a otra persona esas razones que da, lo que hace es atacar a esa persona diciéndole que es flojo, de pronto que es desobligado, que su palabra no tiene sentido, no tiene palabra al momento de hablar. O sea, ese tipo de cosas son ofensas. Usted no va a favor ni en contra de lo que dicen razones y afirmaciones la persona, sino que va a ofender, va a ir en contra de la persona como tal, de su modo de ser, de su modo de actuar. Falacia averecundiam consiste en apelar al respeto o prestigio de una persona para respaldar un argumento. Por ejemplo, si yo quiero que usted no me refute dicha afirmación, yo debo acudir a un argumento de autoridad. Sí, en este caso, una persona especialista en el tema, para no poder, digamos, ser tumbado mi argumento o mi razón. La falacia a populum, la palabra lo indica. Populum viene siendo de popularidad. Consiste en afirmar algo que es de la opinión favorable de la gente, en lugar de presentar razones. Yo te la escuché a ti y tú se lo escuchaste a alguien más. Como le escuchamos, lo vamos a repetir, pero no hay una razón del por qué en sí tú estás afirmando dicha afirmación o dicho argumento. ¿Sí? Suelo utilizar un discurso populista y seductor. Claro, porque si yo lo escucho en una determinada comunidad de habla, por convención, todos vamos a repetir lo mismo. Por ejemplo, cuando hablábamos de la vacuna de la cura del COVID-19, muchas personas hablaban de que tomaran Alcacerse, aspirina, el limón. Ese tipo de cosas eran falacias que se fueron haciendo muy común porque la gente empezó a repetir lo mismo. Y entre más se escuchaba, más se decía, ¿sí? En cada comunidad de habla. Por eso es algo que va como siendo una popularidad, pero es una falacia. ¿Por qué? Porque la puedo tumbar fácilmente. No hay una razón del por qué existe esa cura. Continuamos. Falacia ad ignorantiam. La palabra ignorantiam viene de falta de conocimiento. Cuando yo te digo a ti que eres ignorante en el tema, te estoy diciendo claramente de que no sabes de qué hablas. Consiste en afirmar que algo es verdad solo porque hasta el momento no se ha podido probar que es falso o viceversa. Quienes argumentan de esta manera no basan su argumento en el conocimiento, o sea, en lo que yo sé, sino en la falta de conocimiento y tratan de trasladar la carga de la prueba a otra persona. Falacia ad misericordiam, la palabra lo indica. Misericordia, cuando yo apelo, recurro a los sentimientos, a las emociones, a inspirar lástima. Es decir, minimizar algo argumentando lástima. Por ejemplo, no me quites la casa, que es solo el lugar que tengo para vivir con mis hijos, ¿verdad? Ahí yo empiezo a apelar a la lástima, a los sentimientos, a las emociones, pero en sí es una falacia porque es un argumento erróneo. Ahí no hay una razón del por qué en sí. Todo esto
quiero que quede claro, las falacias son argumentos erróneos, falsos. Petición de principios. Aunque este tipo de falacias no se utilice mucho en cuanto a la parte de contexto, hay que hablar de ello. Dice, pedir que al menos se conceda una primera afirmación. Por ejemplo, yo doy 3 afirmaciones y te pido, esta es la petición, que me concedas una afirmación de las que yo te doy. ¿Sí? Si te doy 3, te pido que me concedas por lo menos la primera afirmación. Ahí va la de principio, petición de principios. Te doy 3 argumentos en el que te pido, apelo a que tú me tengas en cuenta la primera afirmación que te estoy dando. Generalización apresurada. Otro tipo de falacia que de pronto vi en las actividades que muchos colocaron esa respuesta y con la equivocación, porque cuando digo generalización, yo estoy generalizando, es decir, estoy dando por sentado de que todos actuamos de la misma manera por el mismo motivo. Dice, basado en una única experiencia o un par, decir que siempre se repetirá el fenómeno del mismo modo. Un ejemplo claro, cuando se llega tarde al colegio. Hoy llegó tarde, ya sea porque no estuvo a tiempo el desayuno o no había luz, pero resulta y pasa y acontece que usted antes ya venía presentando llegadas tarde y nos dimos cuenta de que era porque no se levantaba temprano. ¿Qué voy a hacer yo? No le voy a creer. ¿Por qué? Porque antes ya había pasado un acontecimiento y doy por sentado que ese acontecimiento va a pasar siempre que usted llegue tarde. No va a ser porque el que usted me está diciendo, sino porque en realidad se levantó tarde. ¿Qué hago ahí? Me baso en una sola experiencia y a partir de ahí empiezo a decir, bueno, el estudiante no llegó temprano hoy tampoco porque se levantó tarde y no porque en realidad, no sé, se fue la luz, no estaba el desayuno a tiempo, etcétera. ¿Para qué digo esto? Para que se ubique en generalización. Cuando yo generalizo, yo hablo en un todo, en un común, de que siempre es así. En las actividades encontramos este ejemplo. Lee el siguiente razonamiento. Dijo que la nota no fue justa, que le habían anulado unas respuestas, que estaban bien, pero ¿quién va a creerle si nunca estudia? ¿Qué dice Kenner? ¿Qué tipo de falacia es Kenner? Señor, debe ad hominem. ¿Por qué Kenner? ¿Cómo no lo escuché? ¿El por qué? ¿El por qué? Tú mencionas el Porque por qué. aquí atacan es a la persona, porque no le quieren creer que en realidad pues, tuvo respuestas que se las colocaron malas. Pero como el estudiante comúnmente no estudia, entonces no le quieren creer. Muy bien. Una clave para todos para que usted identifique qué tipo de falacia es. 1. Dijo que la nota no fue justa, que le habían anulado unas respuestas que estaban bien. Esto aquí, desde dijo hasta bien, es el planteamiento, es mi enunciado, es mi defensa. Pero ¿quién va a creerle si nunca estudia? Aquí está la muestra del tipo de falacia. Esto aquí. Esta parte de pero hasta estudia. Vamos acá. Lee y analiza los siguientes razonamientos y responde el interrogante. Vamos con Zavala. No puedes quitarme el subsidio porque es todo lo que tengo para sobrevivir. ¿Qué tipo de falacia es? Mal no me equivoco, es a misericordia. Sí, pero dije Zavala, bueno, ok. ¿Por qué? Explique por qué, a ver. Explique por qué. Porque le está pidiendo, ¿cómo es? Misericordia, clemencia a la persona que se lo está pidiendo.
Que le dé otra oportunidad, mejor dicho. Bien, aquí tenemos, no puedes quitarme el subsidio, tenemos el planteamiento, a partir del por qué aparece la razón o falacia, es todo lo que tengo para sobrevivir. El ministro de Agricultura ha dicho que consumamos alimentos de nuestro país porque tienen más calidad. ¿Qué dice esta Jaimes? ¿Qué tipo de falacia es? A populum. Populum. No. A ver, ¿quién dice algo diferente? Voy a levantar la mano. Pabuena. Dígame, Pabuena. Señor, yo digo que es ad verecundia, Cuéntanos por qué, a ver. porque ahí están diciendo que el ministro de Agricultura están mencionando a alguien con autoridad, ¿cómo es que consume alimentos del país porque tienen más calidad? O sea, están citando, están nombrando a alguien con autoridad para como que darle validez a su alimento. Bien, bien, muy bien, muy bien. De hecho, Jaime es así. Falacia ad verecundiam. ¿Oíste? No falacia populum, porque es que